En este video vamos a calcular la longitud o la norma de un vector en el espacio que tenga punto inicial en el origen y punto final, por ejemplo, en A, B, C. Entonces, ¿cómo se calcula la longitud de un vector en el espacio? Entonces, digamos, por aquí tengo X, por aquí tengo el espacio Y y por aquí tengo Z. Por aquí tengo a por aquí tengo a B y por aquí tengo a C. Y este punto simplemente es A, B, C. Queremos calcular esta longitud de este vector. ¿Cuál es la longitud de este vector que tiene punto inicial en 0, 0, 0 y punto final en A, B, C? Entonces, que quede muy claro, ¿cómo lo vamos a calcular? Entonces, primero vea, hasta aquí, esta longitud vale A. Esta longitud vale B. Este puntico que está aquí simplemente es A, B, 0 y esta altura simplemente es C. Entonces, ¿cómo calculamos la longitud? Entonces, primero calculamos esta longitud. Este ángulo que está aquí tiene 90 grados, o sea, este triángulo es rectángulo y el ángulo recto está aquí. Eso quiere decir que esta longitud es la hipotenusa de este triángulo rectángulo, o sea, este cateto es la hipotenusa de este triángulo rectángulo y su longitud simplemente es la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. La raíz de A al cuadrado más B al cuadrado es la longitud de esta hipotenusa. Ahora voy a considerar este triángulo. El ángulo recto está aquí. Entonces, esta longitud que está aquí simplemente va a ser, por el triángulo, por Pitágoras, como lo hicimos aquí. Pitágoras, este cateto y este cateto, el ángulo recto está aquí, o sea que la hipotenusa es la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado, aplicando el teorema de Pitágoras. Lo mismo pasa aquí. El ángulo recto está aquí, entonces esta hipotenusa yo la puedo calcular por Pitágoras y es simplemente la raíz cuadrada de este lado al cuadrado más este lado al cuadrado. Como quien dice, va a ser simplemente A al cuadrado más B al cuadrado más C al cuadrado. Esa es la longitud y esto simplemente nosotros lo vamos a notar o es simplemente la norma del vector ABC, lo mismo como se definió para vectores de R2. La norma del vector ABC es simplemente la raíz cuadrada de este al cuadrado más este al cuadrado más este al cuadrado. Y esto simplemente va a ser la distancia que hay del punto 0, 0, 0 al punto A, B, C, ¿no? Que simplemente es, que quede muy claro, la distancia del punto 0, 0, 0 al punto A, B, C es simplemente la raíz cuadrada de A menos 0 al cuadrado más B menos 0 al cuadrado más C menos 0 al cuadrado, que coincide exactamente con esto. O sea que la longitud de un vector, o lo que es lo mismo, la norma de un vector, es la distancia, en este caso del vector, es la distancia entre el punto 0, 0, 0 y el punto A, B, C. O sea que la norma o la longitud de un vector es la distancia entre dos puntos y se acabó el problema. Bueno, ¿cuál sería entonces la norma de este vector? 1, 0, menos 1. ¿Cuál sería la norma o la longitud de este vector? Entonces simplemente va a ser la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 0 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. O sea, simplemente 1 más 1, raíz de 2. ¿Cuál será la norma de 2, 3 menos 5? Entonces la norma simplemente es la raíz cuadrada de este al cuadrado más este al cuadrado más este al cuadrado. O sea, 4 más 3 al cuadrado, 9 más menos 5 al cuadrado es 25.
Entonces sería 25 más 9, 34 más 4, 38, raíz de 38. Entonces, que quede muy claro, la norma de un vector cuando tiene punto inicial en 0, 0, 0 y punto final en ABC, simplemente se calcula de esta forma. Ahora, si el vector no tiene punto inicial en el origen, ¿cómo se calcula la longitud de ese vector? Entonces, que quede muy claro, vean. Si el vector, tengo mi X, tengo mi Y y tengo mi Z. El vector que esté aquí, vean, tengo A, B, C, el punto inicial y por aquí que esté el punto final. Entonces, ¿cómo se calcula la longitud de ese vector? Entonces, simplemente lo que hacemos es trasladamos ese vector al origen, lo trasladamos aquí al origen, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las componentes de ese vector si las trasladamos al origen? Sería X menos las componentes sería X menos A, Y menos B y Z menos C. Y entonces, ¿cuál es la longitud de este vector? Pues es la longitud de este vector. ¿Y cuál es la longitud de ese vector? Simplemente va a ser la norma del vector X menos A, Y menos B, Z menos C. ¿Cuál es la norma de este vector? Simplemente es la raíz cuadrada de este elemento al cuadrado más este elemento al cuadrado más este elemento al cuadrado. O sea, simplemente va a ser la raíz cuadrada de X menos A al cuadrado más Y menos B al cuadrado más Z menos C al cuadrado. Esa es la norma de este vector, o sea, la norma de este vector. La norma de este vector, o sea, la longitud de este vector es exactamente la longitud de este vector. Lo que hice fue trasladarlo al origen. Ahora que quede claro que esto que está aquí es otra cosa que la distancia que hay entre el punto A, B, C y el punto X, Y y Z. Entonces, que quede muy claro, vean, la longitud de un vector que tiene punto inicial en A, B, C y punto final en X, Y y Z, es la distancia. ¿Y cuál es la distancia de este punto a este punto? Simplemente esta expresión que está allá. La raíz cuadrada de X menos A al cuadrado más Y menos B al cuadrado más Z menos C al cuadrado. En conclusión, si ustedes tienen un vector con punto inicial en el origen, o si tiene un vector que no tenga punto inicial en el origen, entonces lo que hacen es lo trasladan al origen y se acabó el problema. Bueno, pero lo que les quiero decir es que si usted tiene un vector, como en un vector conoce dos puntos, la longitud del vector simplemente es la distancia que hay entre los dos puntos, o sea, simplemente la norma del vector. Entonces, hablar de longitud es lo mismo que hablar de norma. Un ejemplo. ¿Cómo se calcula la longitud del siguiente vector? Entonces yo tengo este vector. Tengo X, el plano, Y y Z. Tengo este vector, por ejemplo. Este que sea simplemente 0, 2, 0. Y este que sea simplemente 0, 2, 4. ¿Cómo se calcula la longitud de ese vector? Entonces, en primer lugar, si lo queremos trasladar, lo trasladamos al origen. Y sería este vector, o sea, sería 0, las componentes del vector trasladado sería 0 menos 0, 0, 2 menos 2, 0, y 4 menos 0 simplemente 4. Entonces, la longitud de este vector es exactamente la longitud de este vector. Entonces, vamos, ¿cómo se calcula la longitud? Entonces, que quede muy claro, la longitud. La longitud simplemente se calcula como la distancia, que quede muy claro, la distancia que hay
la distancia que hay del punto 0, 2, 0 al punto 0, 2, 4. Pero ¿cuál es esa distancia? Entonces recuerden la fórmula de la distancia. La distancia entre esos dos puntos simplemente es 0 menos 0 al cuadrado, pues 0, 0. 0 menos 0 al cuadrado, pues es 0. 2 menos 2 al cuadrado, pues simplemente 2 menos 2 es 0, al cuadrado, pues 0. Y 4 menos 0 al cuadrado, o sea, más 4 menos 0 es 4 al cuadrado, o sea, 16. O sea que simplemente esta distancia vale 4. Y eso no es otra cosa que esa distancia vale 4. Pues naturalmente la altura que hay aquí acá es 4. Pero no es otra cosa que la norma de este vector, ¿no? No es otra cosa que la norma del vector 0, 0, 4. ¿Cuál es la norma del vector 0, 0, 4? Entonces va a ser simplemente, que quede muy claro, la raíz cuadrada de este al cuadrado más este al cuadrado y más este al cuadrado, o sea, 0 más 0 más 16, como quien dice va a ser 4. Entonces que quede muy claro, tienen dos formas de calcular la longitud del vector. Entonces sería la norma del vector. Cuando ustedes van a aplicar la norma del vector, el vector tiene que tener punto inicial en el origen. Si el vector está trasladado, llévenlo al origen y lo escriben con punto inicial en el origen y aplican la fórmula. ¿Cuál es la norma del vector A, B, C? ¿De acuerdo? O si el vector no está en el origen, ustedes pueden aplicar la fórmula de la distancia. La distancia, la raíz cuadrada de este menos este al cuadrado, más este menos este al cuadrado y más este menos este al cuadrado. Y esas son las dos formas que hay para hallar la longitud de un vector. Que quede claro, cuando hablemos de norma, lo que estamos hablando es la longitud del vector. Dos formas para calcularlo, ¿no? O llevan el vector al origen y aplican la definición de la norma, o calculan la distancia entre los dos puntos que conforman el vector. No importa, independiente de los puntos. Usted puede decir este menos este al cuadrado más este menos este al cuadrado más este menos este al cuadrado en raíz, o al revés. Este menos este al cuadrado más este menos este al cuadrado y más este menos este al cuadrado. Y la distancia es exactamente la misma. Hasta pronto.